Bueno, yo siempre digo que mi poesía es de raíz afro porque es mi origen, entonces es imposible desligar lo que es la naturaleza propia y no es que yo haga el intento de voy a escribir poesía afro, es como cuando tú dices respiras y no dices voy a respirar, es lo mismo y son temáticas que atraviesan como todo lo que es la parte raizal, las costumbres, me encanta todo el nexo que tenemos con África a través de la música. Soy un amante de la danza y el tambor y eso está muy presente en mi poesía y de hecho también tengo un espectáculo escénico que se llama Afrolyrics, poesía a ritmo de tambor. Entonces lo que es todo ese sentir y también toda la reivindicación histórica que necesitamos seguir haciendo ante el mundo, no desde tanto para mí de la queja, sino del valor, la entereza que tenemos y que somos una cultura tan talentosa, con una gran tradición oral, que estamos muy conectados a la tierra y creo que eso es importante en este momento donde todo es demasiado intelectual y necesitamos algo como más intuitivo, más orgánico. Entonces mi poesía es orgánica porque también soy una poeta afro. Hola, soy Lilian Payares, soy escritora, poeta de Barranquilla, Colombia, afrocolombiana total, de la punta de los pies a la punta de la cabeza. Bueno, para mí, tanto la poesía como el arte en general es trascendental en nuestro devenir histórico como afro porque nos permite comunicar de una manera simbólica, también de una manera más sublime, de una manera contestataria, directa también, ¿por qué no? Lo que ha sido la herida que hemos ido atravesando en los procesos, ¿no?, de la humanidad, ya que hemos sido una comunidad que ha sido un poco relegada, pero también siento que somos una comunidad muy valiosa. Entonces, a través de las letras vamos dejando y a través del arte una herencia, un testimonio de lo que ha sido el fluir de los tiempos para las generaciones que nos siguen. Y creo que a través de la escritura, en este caso, que es el arte que a mí más me toca, aunque puedo, obvio, y desarrollo otros, como ya les dije, la escritura permanece. La escritura viaja y la escritura entra en las mentes, en el cuerpo, en el alma y logra procesos transformadores increíbles. A todos aquellos jóvenes que sienten inquietud, que sienten un apasionamiento incluso oculto por las artes, por la escritura, sobre todo las que narran sus propias historias donde se identifican, pues les aconsejo primero que las sigan, que las lean, que las apoyen. ¿Por qué? Porque necesitamos construir referentes muy potentes. Estamos en un momento de la humanidad bastante frágil porque se están rompiendo muchas estructuras, entonces es el momento clave para armar nuestro universo y una cosmovisión donde nos podamos conectar. También les impulso a escribir, a los que les gusta escribir, porque al escribirnos nos narramos y nos entendemos y nos compartimos. La escritura es un acto de amor y nosotros somos una comunidad del amor. Eso ante todo siempre ha sido así y creo que nunca va a dejar de serlo. Somos pacifistas por naturaleza.